Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Lozano Ante, soy estudiante de Psicología segundo semestre. El día de hoy vengo a proponer a hablar de una propuesta de investigación, la cual veremos a continuación. Posteriormente comenzaremos con un pequeño índice en el cual estarán direccionados los puntos que vamos a ver. Entonces iniciamos con el título de la propuesta, que es lo básico, lo que encamina al proyecto o a la propuesta que tengo en este momento en mente. Explicar el problema del cual la propuesta va encaminada, la línea de investigación de la UNAD en la cual se enmarca la propuesta, la categoría de acción del OIR, los objetivos, la justificación, el diseño metodológico y por último y por terminado, los resultados esperados. ¿Cómo hallamos el núcleo encaminado a la problemática social de la drogadicción y las consecuencias que ésta nos trae? Inicialmente es el título el cual le abre un camino ya al planteamiento, ¿cierto? El planteamiento real es el siguiente. Se pretende, se quiere llegar a cabo entender el por qué la drogadicción y las drogas es una problemática social que nos está afectando y que nos está interiorizando cada vez más. La problemática social de la drogadicción no es simplemente un problema de las personas que lo consumen, de las personas que están siendo afectadas o de las personas que están siendo encaminadas por este tipo de situaciones. La drogadicción está vista como una superficie, ¿cierto? Pero no sabemos las realidades, el por qué las personas que consumen o que son drogadictas, que entran en este camino, en este mundo, lo hicieron. Entonces, de acuerdo a la propuesta o al planteamiento teórico que yo estoy en este momento postulando, lo que quiero realizar es, en base a la psicología, en base a los estudios pocos que he tenido, pero que son válidos y que son, en este momento tienen un gran peso, quisiera poder entender y proponer que se mire a fondo, que se estudie a fondo, que se analice a las personas y sus comportamientos. Hay que tener como en cuenta, tener esto como un dato importante y saber que la psicología es el estudio del comportamiento humano. Entonces, con esto, ¿qué queremos llegar o qué quiero llegar personalmente? Quiero llegar a poder entender y comprender el por qué los humanos, ¿cierto? Las personas, los jóvenes, los adultos, los niños, porque no solamente es una problemática que hable de una edad en específico. La drogadicción, las drogas, el problema de la delincuencia, ese tipo de problemáticas sociales siempre abarcan o cobijan a ciertas personas, no tienen que ser en específicas. Entonces quisiera saber y estudiar a fondo el por qué este tipo de consecuencias se dan en estas personas, por qué el comportamiento de estas personas los llevan a refugiarse en las drogas, en el alcohol, a distintas sustancias que no generan un bien, sino que por el contrario están afectando cada vez más y que son conscientes de ello al momento de consumirlas. Consideraría que el planteamiento en este momento es el núcleo, como lo dice la propuesta, el nombre de la propuesta, el título, es el núcleo, ¿cierto? El núcleo es su círculo familiar cuando eran jóvenes, cuando eran niños, qué sucedió en su infancia para que ahora tengan este tipo de vacíos, los cuales tratan de llenar, entre comillas, con una drogadicción. Entonces, ese es el planteamiento y espero poder con esto generar un cambio, generar lo que se llama un tipo de reflexión. La línea de investigación de la UNAD en la que se enmarca la propuesta es la línea ECSAH. Estas siglas quieren decir Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la cual tiene una categoría de acción del OIR, la cual está encaminada a lo social cultural. ¿Por qué? Por lo que el planteamiento o la problemática es social y cultural. No solamente se enmarca o se enfoca en una problemática social, sino también cultural, porque no tenemos la cultura y somos incultos, sin ofender, sin necesidad de llegar a tener tipo de ofensas con ninguna persona.
sino que no tenemos la conciencia de qué es la cultura. La cultura es simplemente lo que obtenemos de nuestros antepasados y lo que vamos generando de generación en generación, valga la redundancia. Entonces tenemos que entender que también se enmarca la cultura que tenemos, ya bien sea como a método a modo de país o a modo de ya internacional o mundial, pero entonces queremos dar a entender, o quiero dar a entender personalmente, que la categoría realmente de esta problemática es la categoría social cultural. Social en base a que la sociedad se enfoca o se resguarda, por decirlo así, en este tipo de situaciones, este tipo de respuestas que son la drogadicción, y cultural porque no tenemos lo suficiente conciencia para entender de que esto nos está afectando, de que esto no está haciendo un bien, de que simplemente estamos generando problemáticas, estamos generando problemas, daños tanto personales como sociales, como comunitarios, como territoriales, poblacionales. Entonces estamos dañando la sociedad. Digo estamos no porque sea un consumidor o porque en algún momento lo haya hecho, no. Digo que estamos dañando porque en el momento en el que somos conscientes de que una persona, entre comillas, de la afuera, se está haciendo daño, en nosotros está la obligación de si damos el camino para que no nos importe o al contrario les damos un tipo de reflexión. En estos tiempos es un poco complicado, pero se puede realizar. A eso está encaminado como punto también el planteamiento que acabo de exponer. Para este tipo de propuestas o para todo tipo de propuestas se generan ciertos objetivos, y en este caso tengo un objetivo general y dos objetivos específicos exactamente. El objetivo general está encaminado a estudiar las personas que consumen ese tipo de drogas o que están vulneradas en este momento por este tipo de situación, de acuerdo al estudio y al comportamiento humano, al comportamiento de cada persona. Lo que pretendo es lograr entender el porqué de su decisión, ¿cierto? Porque se puede ver superficialmente en que nací en un lugar pobre, nací en un lugar vulnerable, no tuve oportunidades, fui pobre, fui desplazado, tuve mucha violencia en mi casa, ¿cierto? Son simplemente puntos o líneas superficiales las cuales no nos llevan a una respuesta. Pero si nos ponemos a investigar, digamos a fondo, y entendemos realmente qué sucede, podemos entender y darle una solución, un vuelto a la situación. Poder comprender a este tipo de personas y no juzgarlas, sino por el contrario comprenderlas, darles una mano cuando nos lo pidan, ¿cierto? Ayudar cuando las personas tocan a nuestra puerta y nos están ofreciendo bolsas para la basura, nos están vendiendo velitas de incienso, nos están generando nos están generando una ayuda, ¿cierto? Nos están pidiendo una ayuda en la cual está nuestra decisión personal si lo hacemos. Entonces, el objetivo es inicialmente entender y estudiar a fondo el comportamiento de las personas y poder lograr entender qué sucede. Cuando hablamos de objetivos específicos es a la finalidad que queremos lograr. Entonces, inicialmente no, dado pues por terminar los objetivos, queremos es evaluar a la comunidad, ¿cierto? A la sociedad o al territorio que estamos estudiando en ese momento, a la población, y entender el proceso y el desarrollo que va emergiendo de acuerdo a lo que estamos realizando. Y por segundo objetivo específico es presentar unas pruebas las cuales den apoyo a ese tipo de personas para que el proyecto sea investigativo, experimental. Experimental queremos es, cuando hablo de experimental me refiero a que podemos analizar y estudiar ese tipo de personas, no realizar experimentos científicos, no, aunque es científico por lo que la psicología es una ciencia y está encaminado a mi planteamiento de acuerdo a la carrera que estoy estudiando. Entonces podemos decir que tener una solución pertinente y adecuada de acuerdo a lo que queremos dar a entender. Entonces lo que pretendemos con ese tipo de objetivos es llegar a una meta la cual está encaminada a la solución de acuerdo a la investigación y a la experimentación. Cuando en el índice nombré inicialmente una justificación, me refería a entrar en el planteamiento, en el problema, la problemática social a resolver basado en 3 puntos. Para justificar necesitamos un por qué y un para qué. Y
de acuerdo a mi campo profesional, cómo lo puedo resolver y cómo está relacionado. Entonces, el por qué es importante resolver el problema. Es importante porque queremos, o bueno, a modo personal, quiero ver una sociedad la cual no hayan en cada esquina un grupo de personas consumiendo drogas, sino que hayan personas, por decirlo así, cantando, no sé, bailando, hablando de un tema en específico, hablando de que hicieron un fin de semana, ¿cierto? Poder generar una tranquilidad, poder generar una paz a modo de comunidad. En este momento me refiero a la comunidad porque eh, los drogadictos o la drogadicción está ubicada en ciertas comunidades de los territorios. Entonces considero que es importante porque debemos tener una paz o una tranquilidad de acuerdo a que la drogadicción no hace un bien, ¿cierto? No es un bien. Entonces, no es estar en contra de los drogadictos, en contra de la droga, no, ¿cierto? Cada cual tiene sus decisiones, sus elecciones, sus acciones, entonces a cada cual de ellos tendrán sus reacciones. Eso es totalmente de acuerdo. Pero pienso también que es importante resolver el problema porque queremos generar soluciones, queremos generar respuestas, queremos generar no este tipo de respuestas básicas en las cuales decimos la marihuana es mala, pero ¿por qué? Porque es mala, no, sino tener una base o un tipo de características y poder defender lo que estamos diciendo. Considero que es importante resolver este problema porque está afectando cada vez más. Está afectando cada vez más y no es solamente, como dije en un principio, a las personas adultas, está afectando también a los niños porque ven que sus padres lo hacen, porque ven que en el afuera está contaminado, se está llenando ya, se está esparciendo mucho este tipo de acciones. Entonces, lo primordial o lo que estamos enfocados es en intentar resolver esta problemática social porque queremos que los jóvenes o los niños crezcan en un ambiente sano, ¿cierto? Que el medio ambiente esté, el medio ambiente no, perdón, que el ambiente esté sano, que el ambiente esté correcto, que las personas puedan tener cierto tipo de espacio libre, no que vayan, se dirijan a un parque y el grupo de marihuaneros y dañen el ambiente. Entonces, considero que por eso es importante. ¿Para qué? ¿Para qué es importante o para qué fines le servirá a la comunidad, ¿cierto? Como tal, resolver ese tipo de problemas, como lo dije anteriormente, para poder tener una tranquilidad, para poder que hayan reuniones, para poder que la comunidad esté unida, para poder que la comunidad no tenga problemas, no tenga diferencias, para que la comunidad entienda y reflexione de que no se está haciendo un bien con ese tipo de sustancias, que para que la comunidad no apoye esto, no de manera violenta, no de manera grosera, no, sino por el contrario, generar un tipo de comunicación, de enlace, de conexión, el cual dirija a estas personas a otro lugar o a que por favor se retiren. Entonces, consideraría que la población o la comunidad tienen mucho que ver en esto, ya sea la población que estamos estudiando o la población que es ajena. Y cómo tiene que ver, en qué relacionado está la psicología, ¿cierto? En este caso mío, con el problema a resolver, que es la drogadicción. Está relacionado de acuerdo a que el decidir drogarse o el decidir entrar en este mundo no es una decisión de una persona que tenga cierto tipo de educación o cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de creencias. Entonces, es importante que podamos entender el por qué ese tipo de personas o este tipo de situación está afectando tanto. Entonces, lo que se quiere generar es ese tipo de cosas. A este planteamiento, lo que se le aplica un diseño metodológico, el cual tiene ciertas características y es inicialmente un paradigma, un enfoque, un método. Entonces, cuando hablamos de paradigma, queremos decir que a qué vamos, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a hacer un paradigma teórico práctico. Teórico porque primero tenemos que investigar, analizar, estudiar e indagar. Práctico porque tenemos que llegar ya luego de investigar y luego de hacer nuestros análisis, pasar a la práctica, que sería comenzar a hacer las charlas, comenzar a hacer los proyectos, comenzar a hacer las convocatorias para que este tipo de situaciones ya se limiten. Entonces considero que
también se enlaza con un enfoque, y el enfoque es crítico social, porque tenemos que ser críticos no solamente con las personas que estamos estudiando, sino con nosotros mismos, y poder llegar al punto que queremos llegar, y este punto es entender, ¿cierto? El método, que es el tipo de investigación, sería investigación, acción, participación. Como me refería en el paradigma, pero primero tenemos que investigar, analizar, recopilar datos, la información de qué es lo que vamos a realizar, entrar a la acción. En la acción necesitamos, la acción va muy entrelazada con la participación, porque en la acción lo que tenemos que hacer es comenzar a ser activos y comenzar a proyectar lo que queremos realizar. Y en la participación es simplemente o básicamente ser partícipes de ese tipo de proyectos. Como es bien visto en todo tipo de propuestas, de planteamientos, siempre se esperan unos objetivos o se esperan unos resultados. En este caso, los resultados a modo personal, ¿cierto? Serían el mejoramiento del consumo, básicamente. Como segundo punto, esperaría como resultado la concientización y la reflexión de las personas, ¿cierto? Sobre todo de la juventud, que en cierta ocasión se sienten solos o se sienten no valorados, entonces deciden refugiarse en ese tipo de cosas. Quisiera también mejorar la calidad de vida de esos individuos. Se esperaría mejorar la calidad de vida de las personas que están siendo afectadas, que están siendo consumidoras, que se están viendo cada vez más envueltas en este mundo que realmente es muy oscuro. También se esperaría la reducción de riesgos y daños, lo cual quiere decir riesgos y daños, se hace referencia al riesgo y el daño que puede percibir la persona que está siendo afectada, como la persona que no está siendo afectada por la droga, ¿cierto? Esperar una respuesta a la comunidad que sea una respuesta integral, una respuesta que sea íntegra, que sea transparente, una respuesta que sea oscura y negativa, no, sino que por el contrario apoyen mi propuesta. Dado por terminado, quiero agradecer de antemano por prestar la atención pertinente a este video, a este tipo de propuestas, y también dar por finalizado, agradecer, recordar que mi nombre es Juan Pablo Lozano Ante, te encuentro con 18 años de edad, soy estudiante de psicología, segundo semestre, y espero que la propuesta sea bien considerada. Muchas gracias.